Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Nueva Historia Universal de la Destrucción de Libros. Esta es la cuarta parte y espero que te guste. Persecuciones y destrucciones. Así como se persiguen hombres, se han perseguido libros en la historia. En 1298, tras la invasión de Escocia, Eduardo I quemó la biblioteca de Restenot para evitar que los escoceses pudieran recordar su pasado de glorias y evitar así el surgimiento de héroes como William Wallace. El Corán en árabe, en la edición Paganini de 1537, fue destruido por una instrucción directa del Papa. El primer libro y el único que publicó en vida de Pietro Pomponazzi, profesor de filosofía en las universidades de Padua y Bolonia, fue quemado en Venecia. Se titulaba Tratado sobre la inmortalidad del alma y apareció en 1516. La Inquisición, el Santo Oficio y la censura de libros. La Inquisición fue una de las instituciones judiciales de naturaleza religiosa más severas que haya podido crear el hombre para combatir la disidencia y el pensamiento heterodoxo. Su actividad representó en Europa y en los países donde actuó un terrible periodo de censura, hostigamiento, tortura y destrucción de vidas humanas y libros. En España, la palabra Inquisición adquirió un nuevo matiz. En 1478, el rey Fernando V y la reina Isabel I pidieron permiso al Papa y pudieron crear un capítulo de la Inquisición en las tierras de España. Desde entonces se persiguió a los árabes y a los judíos. Quienes no se convirtieron fueron ejecutados. En México fueron los frailes quienes asumieron el rol de inquisidores con poderes episcopales. Las imprentas eran constantemente examinadas, los libreros no podían vender hasta que sus archivos habían sido registrados y las bibliotecas privadas eran sometidas a exhaustivas pesquisas. La condena de los astrólogos. Alquimista, astrólogo y poeta, Enrique de Villena, uno de los escritores más interesantes de la Edad Media de España, nació probablemente en 1348 y murió en 1434. Obsesionado con la mitología, escribió Los 12 Trebals de Hércules, en catalán. También fue autor de escritos extraños como Tratado de la Fascinología, libro que se convirtió en una referencia y un estigma. La Iglesia no cesó en su empeño de perseguirlo. El mismo día de su muerte, todos sus libros fueron confiscados tras la revisión que hizo el dominico Fray Lope de Barrientos. Luego muchos fueron destruidos debido a los temas paganos que divulgaba. Los libros prohibidos de Nostradamus. Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, médico, ha sido el profeta más reconocido en la historia de Occidente. Su obra se reconoce como la más importante, titulada Centurias. Incluía las 3 primeras centurias y 53 versos de la cuarta. En 1863, algunos eruditos de la Universidad de Oxford, inconformes con la tesis sobre el tratado de Thomas Hobbes, condenaron 2 libros de este, De Cive y Leviatán. Se dijo que merecía el fuego y algunos fanáticos lo quemaron en una pequeña hoguera pública. Isaac Newton. Un estudio reciente ha evidenciado cómo Newton se dedicó en vida a censurar y disminuir el valor de los trabajos de John Flamsteed, astrónomo real de Greenwich. Rechazó sus trabajos y llegó a utilizar sus ideas sobre las estrellas. El advenimiento de un nuevo rey le permitió al astrónomo solicitar la confiscación de 300 ejemplares de un volumen donde Newton plagió sus propuestas y logró quemarlo. Solo después de muerto, Flamsteed pudo tener publicada su Historia Estelar Británica. En 1725, Newton, en venganza, removió de su obra principal Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, todo lo que era alusivo a este científico. El propio Newton sufrió en carne propia la destrucción de su obra. Un desafortunado accidente redujo a cenizas sus manuscritos, cuando su perro tumbó una vela y los papeles se incendiaron. Entre otras, desaparecieron observaciones agudas sobre óptica y religión.
En el mítico Titanic viajaban unas 2.227 personas y con su hundimiento en el Atlántico el año 1912, tras el choque con un iceberg quedaron 705 sobrevivientes. La biblioteca del barco para los pasajeros de primera y segunda clase y todos los libros particulares quedaron destruidos. La lista de naufragios es bastante extensa, por lo cual cabe deducir que la pérdida de libros también lo es. No pocos yates han poseído bibliotecas bastante completas, las cuales quedan en el fondo del mar tras diversos accidentes raras veces divulgados. Entre 1967 y 1477, una guerra civil en Japón acabó con todas las bibliotecas de Kioto. Francia ha sido la cuna de la libertad europea porque también ha sido la cuna de la censura. Las cartas filosóficas de Voltaire, publicadas en abril de 1734, provocaron la ira de la Iglesia. El escritor fue detenido y en decreto del Parlamento autorizó a un verdugo a desgarrar y quemar las epístolas por inspirar el libertinaje más peligroso para la religión y para el orden de la sociedad. También el espíritu de las leyes de Montesquieu fue una obra hostigada. El índice de libros prohibidos lo incluyó en su lista en 1790. En 1762, el Parlamento de París rechazó las tesis de Emilio de Jean-Jacques Rousseau. El libro fue quemado y el autor debió huir. Rousseau dijo: se oía afirmar sin rebozo a los individuos del Parlamento que de nada servía quemar los libros y era necesario quemar a los autores. Las novelas de Honoré de Balzac fueron perseguidas desde su primera aparición, pero hay registros que El vicario de Ardennes fue quemada en Francia en 1822 por un grupo de ciudadanos ofendidos por su audaz contenido. Espero que te esté gustando esta lectura de este libro, Nueva Historia Universal de la Destrucción de Libros. Esta fue la cuarta parte. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la quinta parte de la lectura de este libro.